Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Mi nombre es Francisco Javier Portillo Prudencio y soy estudiante de la Cátedra de Derecho Internacional Privado en la Universidad Gerardo Barrios, impartida por Dr. Luis Enrique Portillo López. Mi grupo de trabajo está conformado por Daniel Esther Aparicio Prudencio y Stephanie Arely Díaz Maldonado, y el día de hoy les hablaré sobre cuáles son los mecanismos que el derecho interno utiliza para solucionar los casos donde se presentan conflictos de leyes. Para iniciar con el presente video exposición, mencionaré en qué consisten los conflictos de leyes. Los conflictos de leyes son aquellos en los que existe una situación jurídica determinada en el cual hay que definir cuál es la norma jurídica que le es aplicable entre dos o más normas de diferentes estados que se estiman que pueden regularla. En palabras más sencillas, es el conjunto de dos o más normas jurídicas que proceden ya sean de distintos ordenamientos jurídicos y que son idóneas de ser aplicados en un caso concreto. El conflicto de ley puede ser definido por tres importantes teorías, entre ellas la teoría nacionalista, que el autor Monroy Cabra la establece como aquella en que el derecho internacional privado forma parte del derecho interior de cada estado y a este le corresponde exclusivamente dictar sus normas. Además, también se encuentra la teoría internacionalista, la cual es la que afirma que hay ciertos principios que limitan la competencia de la ley del foro y que declaran aplicable una determinada ley extranjera, en el cual se establece que existe un derecho internacional privado dirigido a los estados e internacionalmente obligatorio, que es apropiado a las exigencias de la comunidad internacional y a un derecho internacional privado interno en cada uno de los estados. También se puede analizar la teoría de la renovación del unilateralismo, la cual se define como la teoría que vuelve a retomar los aspectos de la lex fori, que es un elemento propio que plantea que el derecho extranjero se aplica por reciprocidad y por el principio que se denomina de adaptación del derecho propio a los derechos extranjeros, el cual es el principio de coordinación con el de los derechos extranjeros. Podemos decir que el derecho internacional privado, cuando se habla de un posible conflicto de leyes, es de esperar, por la naturaleza de la materia, que en todo momento habrá supuestos que incluyan diversos ordenamientos entre los estados que por un lado integran un tratado internacional o tienden a recaer en una controversia internacional de interés privado. Por lo tanto, las reglas de conflicto de leyes o reglas de derecho internacional privado son las que determinan también el ámbito territorial de aplicación de las reglas de fondo enunciadas, es decir, en qué casos y cuándo se deben aplicar las normas sustantivas del Estado que adopta el régimen. Por ejemplo, si un Estado ha promulgado las reglas de derecho sustantivo previstas en lo referente a la prelación de una garantía real, esas reglas solo se aplican a los conflictos de prelación que se planteen en el Estado promulgante. Ahora bien, cuando hablamos del estudio de este conflicto de leyes y sus normatividades internas frente a las normas internacionales, ya sea que estén contempladas en tratados internacionales o convenios o convenciones, el fin primordial del derecho internacional privado, ya que a fin de cuentas el objeto del mismo es la solución de los posibles conflictos que se generan a futuro por la naturaleza de la actividad internacional entre los estados, con normas internas distintas, pero que cuentan con la necesidad de practicar actos jurídicos entre sí. ¿Cuáles son los mecanismos del derecho interno para solucionar
los problemas donde se presentan conflictos de leyes. Entre ellos se encuentran la Lex Fori o la ley del foro, que es la ley del juez que conoce del asunto. La aplicación de esta se remite a la aplicación. Se presenta a un juez que reviste de carácter internacional y este debe preguntar sobre la ley que debe aplicar en dicho asunto. El fundamento jurídico se sostiene que el legislador, al declarar la competencia a una ley extranjera, al reingreso de su aplicación, las reglas internas, la norma indirecta debe darse de acuerdo a la ley del juez. Para el jurista francés Nay Boyet, la necesidad surge en la aplicación del mecanismo de Lex Fori, ya que estos se pueden aplicar en una celebración en los casos de actos de impugnación de contratos o testamentos. El juez nacional está encargado de solucionar dicho asunto con el fin de su aplicación. Por ejemplo, este mecanismo aplica en los casos de la impugnación de testamento. Otro mecanismo es la Lex Causae. Esta norma designa la ley que regula el fondo del asunto una vez designado por las normas del conflicto de leyes. Esta calificación debe darse por la ley complementante para regir la relación jurídica. Es por ello que para el jurista francés Despagnet hace referencia a que el legislador ordena aplicar una ley extranjera a una determinada en relación a que desea que esa ley extranjera sea aplicada en cuanto se organiza y se regula dicha relación. Debe inscribirse los puntos de conexión y la calificación según la Lex Causae, porque distingue en términos de contenido el tipo legal de los puntos de conexión y la calificación le corresponde a la Lex Fori como un criterio a atribuir la función definidora de los términos de la nacionalidad o domicilio, ya que se critica esta teoría para determinar su círculo vicioso, siendo necesario calificar la relación jurídica para determinar la ley competente. La determinación del derecho presupone la calificación de la relación jurídica. El problema que plantea la Lex Causae es que ésta se puede remitir a otro derecho y por lo tanto la Lex Causae tampoco es definitiva. Como ejemplo de este mecanismo podemos establecer el reenvío. Otro mecanismo es el derecho comparado. Este es calificado como un método de derecho en comparación a soluciones que ofrecen diversos ordenamientos jurídicos, por algunos casos planteados, ya que su disciplina es confrontar las semejanzas y las diferencias entre los sistemas jurídicos vigentes en el mundo, con el propósito de comprender y mejorar el sistema jurídico de quien lo aplica. La territorialidad. Desde esta perspectiva, la territorialidad es un mecanismo para conseguir un grado de privacidad deseado, pero no el único. Por otro lado, como mecanismo de derecho interno, se apunta en una dirección de la posesión, basado en controles institucionales como la demarcación de la frontera entre el derecho interno y el universo jurídico que va avanzando. Por ejemplo, el derecho penal se encuentra regido por el principio de territorialidad de la ley penal, ya que todos los actos o hechos ilícitos que se cometan en el territorio nacional, el juez está habilitado para sancionar independientemente de la nacionalidad del autor. En nuestro ordenamiento jurídico interno pueden verse adoptados estos mecanismos en el Código de Familia y el Código Penal. En materia de familia, para salvaguardar los derechos y deberes establecidos en convenciones para la protección en un plano de igualdad, y en penal en hechos de actos cometidos por nacionales o extranjeros. El juez está habilitado para darle solución según lo establecido en los artículos 205 del Código de Familia y en el 353 del Código Penal. Muchísimas gracias, espero les haya gustado este video.